Lola, Nuria, ¿cómo estás? Y a mi derecha, como no podía ser de otra manera, a Sebastián Rinconet Fernández. Bueno, estamos en el Pulqui, acá en Entre Ríos 484, esquina Venezuela, los esperamos. Vengan a desayunar con nosotros, tenemos y nosotras un programón. La verdad, vamos a tener a Teresa Parodi, ya con eso les digo todo. Acá hay unos desayunos riquísimos, estamos comiendo unas medialunas, pero como bien les dije... no soy Amadou, ya lo saben, mi voz, aunque puedan llegar a confundirla, no es la del mejor vicepresidente varón, al quien le mandamos un beso enorme. Como les decía, hoy es San Perón, que trabaja el patrón, así que vamos a hablar un poquito de el histórico 17 de octubre, que lejos de ser historia, ya pasaron 80 años, tenemos 70 años de peronismo, tenemos que mirar al futuro. Bueno, ustedes saben que la Argentina vive en loop constante, ¿no? Se reitera y se repite la historia. Y para que no suceda el mito del eterno retorno, por lo menos el mito del eterno retorno del endeudamiento, la fuga, el empobrecimiento, el peronismo rescatando o volviendo a restablecer una patria libre, justa y soberana, tenemos que hablar un poquito de por qué sucedió el 17 de octubre en nuestro país. Y se cumplieron 80 años, y hay bastantes coincidencias. Pienso, como para empezar a pimponear con Rinco y con Nuria, que ya en aquel entonces había una pretensión de colonización obscena con Estados Unidos para pasar de, digamos, una hegemonía inglesa a una hegemonía yanqui. En ese momento el representante era Braden y la consigna era Braden o Perón. Ustedes saben que siempre en las alianzas nacionales políticas argentinas siempre hay una unión contra el peronismo o contra lo que se olfateó como tal cosa. Se llamaba Unión Democrática en ese momento. Y Perón fue apresado el 8 de octubre de 1945 y ya para ese entonces, además de ser secretario de Trabajo y Previsión, había dictado las vacaciones pagas en enero de 1945. No solamente las vacaciones pagas, sino el Estatuto del Peón, el 18 de octubre publicado de 1944, en una Argentina en donde el peón de campo era fundamental para consolidar un modelo agroexportador, y infinidad de derechos laborales, y un Perón que capitalizó, que incluso ya existían los tribunales laborales, que eran de noviembre de 1944, es decir, Perón lo decía, y lo digo porque se le pega mucho a la justicia del trabajo ahora, Macri, Milei. No podemos tener derechos laborales efectivos sin una justicia que no entienda los derechos laborales. Y ahí el 30 de noviembre de 1944 ya se habían sancionado. Digo, Perón después del 17 de octubre, y digo esto y le paso la palabra a mis compañeros, no dijo, no me da la correlación de fuerza. Dijo algo muy interesante el 20 de diciembre de 1945. Dictó un decreto que fue el 33.302 del 45 que estableció el salario mínimo, un aumento del 20% para el 1 de enero de 1946, el salario básico de convenio, consagró como el aguinaldo, que después, un año después, lo estableció por ley, infinidad de derechos laborales, que fue por lo cual esas famosas gestas históricas y hermosamente descriptas por Scalabrino Ortiz en el subsuelo de la patria sublegada salieron a defenderlo. Así que les dejo la palabra a ustedes. No, yo pensaba cómo se lee la historia, ¿no? En que en general nos enseñan muchas veces la historia como desde los líderes o desde las cuestiones políticas. Por supuesto que no es lo mismo tener a Perón, ¿no?, que a Milei, claramente, ¿no? Estamos hablando de gente con una cabeza estratégica y un rol fundamental. Pero me parece que es clave lo que dice Nati, es decir, el 17 de octubre no se explica sin todos esos derechos adquiridos y el rol de Perón en la Secretaría previamente. De Trabajo y Previsión, tal cual. Y la gente saliendo a la calle, no es la gente saliendo por Perón, es la gente saliendo por Perón en defensa de sus derechos. Es un pueblo organizado, es un pueblo que sabe que si no pelea no consigue trastocar el proyecto de país de la clase dominante argentina, que claramente era un proyecto de país que sigue vigente hasta hoy, que es con los argentinos afuera.
Entonces me parece que el 17 de octubre es el inicio de una nueva etapa, ¿no? De un proceso desde el Estado de construcción de un modelo de país, por primera vez en la Argentina en ese momento, pero también es el resultado de una acción de Perón previa y también de un movimiento obrero que venía creciendo y que incluso previamente a la existencia del peronismo en la Argentina, el socialismo y otras corrientes venían luchando por el reconocimiento de sus derechos laborales, por un modelo de país industrial, por un modelo de país que reconociera la clase trabajadora. Y dicho esto, además, para después hilar con cosas que venimos que también están vigentes hoy, por ejemplo, la energía, Perón fue el que inicia el plan nuclear argentino, ¿no? Con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950. Es el peronismo, los planes quinquenales. Me refiero a un modelo de país que proyecta en el tiempo, que puede planificar, que piensa en un Estado presente, en un Estado que construye infraestructura para el desarrollo, que piensa un Estado que tiene que basarse en la soberanía económica, política y ponerse de pie. Me parece que eso marca un hilo en la historia argentina hasta hoy que permite identificar proyectos de país digamos, el proyecto de país de la derecha y el proyecto de país nacional y popular. Me parece muy interesante pensar el 17 de octubre en esa clave también. Y hacerla, porque no solamente esa coincidencia, ¿no? Cristina está presa ahora. Claro. Y ayer la cita fue en San José 11-11. Y no por casualidad, porque la lealtad es a los proyectos desde ya, pero no vivimos en el mundo etéreo de las almas que flotan, y esos proyectos están encarnados en personas que los llevan a cabo y en cuerpos que se la bancan. Exactamente. ¿No? Y no solamente hablamos de Cristina, hablamos de Emilia Grosala, hablamos de Julio De Vido, hablamos de Amadou Oudou. Entonces, saber que muchas veces las caracterizaciones de etapa son indispensables porque nadie puede luchar por algo que no conoce y no sabe, pero las caracterizaciones de etapa es para entender la realidad y para ver hacia dónde vamos a ir. Y ese hacia dónde vamos a ir tiene que ver con afectar intereses. Y recién lo mencionábamos aquí con Nuria y con Rinco, aquí, y le expresamos nuestra más enérgica solidaridad y nuestro más enérgico repudio a las amenazas que sufrió nuestra compañera Felicitas Bonavita, donde no es menor que le digan que la van a descuartizar. Y esto lo decimos porque el poder real muchas veces vuelve o retorna con otras modalidades distintas. Rocco muchas veces habla del poder mafioso, nosotros estamos hablando ahora de qué pasa con el poder narco y qué modalidades tiene y bajo qué cuerpos amenaza. Entonces, más allá del repudio, advertir y ver qué pasa con las voces que se alzan ante esta nueva cooptación del poder real respecto de la estatalidad. Nosotros estamos hablando de la nueva estatalidad. Bueno, la nueva estatalidad que quieren es esta. Una estatalidad que sirva como instrumento de amenaza y como un instrumento de destrucción. Así que varias identidades, pero que todo tiene que ver con un proyecto económico. Ahí traigo a Amado, así que podemos ir anotando que lo citamos por primera vez para la producción, cuántas veces vamos a citar a Amado, que él siempre dice que en economía la pregunta es ¿para quién? Exacto. Y no solamente en economía, creo que en el derecho también, por algo son dos disciplinas tan necesarias para la derecha. ¿Para quién es bueno un modelo de país con una burbuja financiera y con criptomonedas? ¿Para quién es bueno un déficit fiscal, un equilibrio fiscal que deje afuera a las personas con cáncer, con discapacidad, a los jubilados, a los laburantes, a la educación y la salud pública? ¿Para quién? ¿Para quién es necesario que esté Cristina presa hoy, ¿no? Me parece que pensaba, Nati, lo que decías, ¿no? El análisis más estructural de los modelos y del devenir de la historia argentina, y a la vez también la emocionalidad, ¿no? De los líderes con su pueblo. Ayer en la calle ver esto de el amor con amor se paga, realmente también es muy emocionante, ¿no? Esa sensación de ser parte de algo mayor que tiene el peronismo y que a la vez tiene el reconocimiento en su líder, que es Cristina Fernández de Kirchner, y ese amor incondicional del pueblo hacia el líder me parece que es algo que trasciende
trasciende la historia argentina y que es muy relevante para pensar también lo que pasa el 17 de octubre, lo que pasa hoy y la potencia que tiene, ¿no? Aún hoy el kirchnerismo, que lo quieren enterrar una y otra vez y finalmente cada vez se reinventa y tiene la capacidad y la potencia de enfrentarse a estos poderes que bueno, de los que estamos hablando. Además es muy interesante recordar que el desarrollo nuclear nace por una decisión de Perón, porque el antiperonismo detesta a Perón por sus obras, por supuesto, por sus aciertos, no por sus errores, pero reivindica mucha de su gesta. Hoy tenemos al infradotado que nos gobierna diciendo que vamos a ser una potencia nuclear. Digamos, o sea. Claro, digamos, o sea, nadie quiere anular el voto femenino, al menos no de manera abierta. Las vacaciones pagas, anulan las vacaciones pagas, destruyendo, digamos, haciendo que el trabajo sea precario. Pero conceptualmente nadie sale a decir, mira, las vacaciones son un horror. En el momento en que las impulsó eran un horror. Era imposible, era insostenible. La patronal decía, ¿cómo le voy a pagar a alguien para que se vaya a la playa? No hay manera de que esto sea sostenible. Bueno, no solo fue sostenible, sino que generó el turismo de masa. Antes solo mis abuelos vacacionaban porque tenían casa en Mar del Plata y mi abuela decía, yo no estoy en contra de que esta gente se tome vacaciones, pero ¿por qué acá? ¿No? ¿Por qué acá? Justamente siempre para el otro lado. Pero pasa lo mismo, se persiguen por las mismas razones, y es bueno recordar que Perón estuvo en Cana, es bueno recordar que Cristina está en Cana. Y en ese sentido les quería hablar hoy de amor. Ay, que me encanta. Hay que hablar de amor, No. Ese es el rinco de la gente. Rosso, quiero que los que están viendo en el streaming, eso pidió nuestro director. Miren qué bien que te viniste empilchado. Me vine empilchado. Para Chicos, hablar de amor, ¿eh? Rinco en Sintonía Narco tiene el saco de lino. Vengo a decir que los narcos no son eso que se dice de ellos. No, porque son buena gente. Son buena gente. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El señor Chapo es una gran persona. Quería hablar de amor y más específicamente de una carta de amor escrita hace muchos años, y que dice más o menos así: mi adorable tesoro, solo cuando estamos apartados de quienes amamos, sabemos cuánto les amamos. Desde que te dejé ahí, con el mayor dolor que se puede imaginar, no he podido sosegar mi desdichado corazón. Ahora sé cuánto te amo y que no puedo vivir sin ti. Esta inmensa soledad está llena de tu presencia. Mirá qué cosa. Dios mío. Faltaba tu presencia de Mándense galana, a mudar puso con calor en el el nido. reggaetón, por favor. Escribí hoy a Farrell pidiéndole acelerara mi excedencia y tan pronto salga de aquí nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. Dile por favor a Mercante que hable con Farrell para saber si autorizan que nos vayamos a Chubut. Haré lo posible por regresar a Buenos Aires si se acepta mi excedencia. Nos casaremos al día siguiente. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quiéreme mucho porque necesito tu amor más que nunca. Es una carta escrita. Ay, por favor, aplausos. Aplausos. Un romántico. Escrita en la isla Martín García, donde lo habían detenido el 14 de octubre de 1945. Por un lado, genera un cierto candor, imaginar a un señor de mediana edad, tenía 50 años el general, que dice, bueno, conocí el amor de mi vida, estoy cansado, me voy a Chubut, donde había vivido muchos años siendo chico. Entonces hay como una cosa de decir, 3 días antes del 17 de octubre, este buen señor soñaba con irse con Eva al confín del mundo. Y podría hacernos creer que los grandes líderes, los que modifican la historia, pueden no ver no adelantarse a ese cambio. Es decir, son actores, pero no son necesariamente
promotores conscientes de lo que está pasando. Eso puede ser una de las interpretaciones. La otra es un poco menos romántica, un poco más pragmática, incluso más cínica, que es pensar que ese viejo zorro no podía ignorar que todo lo que escribiera iba a ser leído por sus enemigos, por Farrell, Entonces, lo que estaba haciendo ese gran jugador de ajedrez era pasar carne podrida, es decir, de transmitirle a sus enemigos una falsa intención. Claro. Olvídense de mí, yo no voy a hacer más nada. Por mi parte digo, bueno, en una de esas hay una tercera opción, y es que el viejo zorro estaba enamorado. Y esas dos condiciones cohabitaban en un mismo líder. Sin el amor de Eva, Perón no hubiera sido Perón. Sin el impulso de Eva no hubiera existido peronismo. No hubiera existido peronismo sin muchas otras cosas. Probablemente no hubiéramos tenido peronismo sin Hipólito Yrigoyen. No hubiéramos tenido peronismo probablemente sin la ley 1420, impulsada por Roca, por Wilde y por Sarmiento. Es decir, esa creación de clase media a través de la educación, bueno, dio lugar al radicalismo y después al peronismo. Pero quería que escuchemos justamente al general, a ese zorro enamorado, 3 días, solo 3 días, después de haber escrito esa carta apasionada, impulsando su retiro de la política y de la actividad, digamos. He asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Les prometemos que vamos a cantar la marcha con Teresa Parodi, ¿no era así? Sí, absolutamente. Y quería terminar que había algo, Nuria lo mencionó, que hace que recordemos esta fecha, es el intervencionismo de la Embajada de Estados Unidos, que era novedoso. Digamos, Estados Unidos empieza a ser un jugador global relevante, el jugador global junto a la Unión Soviética a partir del fin de la guerra. Estados Unidos salva a Inglaterra, pero el precio es altísimo. Inglaterra se queda sin imperio, digamos. El imperio pasa de mano. Ese año, en el 45, muere Roosevelt, el creador del del New Deal, perdón. En Perón hay mucho de época, pero también hoy tenemos mucho de aquella persecución. Hablábamos recién de Perón en la isla Martín García, escribiéndole a Eva 3 días antes de ser de la creación del peronismo, del 17 de octubre, y hoy tenemos a Cristina en Cana, y quiero que escuchemos a 2 periodistas independientes, a políticos y a partidarios, Antonio Laje y mi gran amigo Luis Novarecio, que aprovecho para saludar. Y Luis,
desbloqueame en Twitter, Luis, yo también me quiero divertir con lo que escribís. Enojadísimos, ambos enojadísimos porque Cristina no está en una mazmorra en el penal de Ushuaia, encerrada y sola. Los escuchamos. No, pero pará, Luis, olvídate, no hay ninguna clase de control en las visitas. Vas, Primero, tocas el timbre y subís. Con cariño, respeto y admiración. Desconozco quiénes son los otros dos caballeros que están al lado de Cristina y la diputada Siley. Está en su mejor momento. Olvídate, esto no es una prisión, nada. O sea, ¿se terminó? Nunca existió, ¿eh? Yo te diría que desde el primer momento hicieron un poquito la mise en scène, que no, tiene que mandar la autorización y veo, nada. Hace lo que quiere. ¿Pero quiénes son estos dos caballeros que entran a ver a una persona que está condenada en prisión domiciliaria? Pero el problema es la justicia. Ah, total. El problema de la justicia, que se les han reído en la cara y no les importa. Pero el problema es la justicia. Los psicoanalistas se enojan mucho cuando yo uso esta frase y tienen razón, está mal, pero es metafórica. Para que haya un sádico tiene que haber un masoquista. Pero obvio. Entonces digo, y con todo cariño, respeto y admiración por la diputada Siley, un toque de decoro no. Integra el Consejo de la Ella integra el Consejo de la Magistratura por la Cámara de Diputados. ¿No le da un toque de apuro a la diputada Siley que pone, te vamos a liberar? Es bueno de cualquier manera la transparencia de los hechos. Agradecemos eso. Es decir, la furia de estos tipos, la impaciencia, hace que sean honestos. Ya no es una cuestión de república y coso, sino es, la quiero ver encadenada, la quiero ver en una mazmorra, la quiero ver sola. Quiero ver triste. La quiero ver triste, quebrada, destruida. Y el antiperonismo parte siempre de la misma premisa errada, que es, si yo encierro, saco del mapa al líder, se acaba el problema. Ya no se habla más de... La única manera de terminar con el peronismo, y eso siempre se lo digo a los gorilas, es que los gobiernos gorilas hagan gobiernos que mejoren la vida de las mayorías. Es muy sencillo. Lo que pasa es que ahí harían peronismo. Entonces es como explota la Matrix. Pero no importa, digamos, por supuesto que importa el líder. Quiero decir, vaya que importó Perón, vaya que importó Eva, vaya que importó Néstor, que importa Cristina. Pero la razón de ser, que es un poco lo que decía Nuria, no es que el líder genera algo, es de abajo hacia arriba, es decir, quienes se han beneficiado del reconocimiento de derechos defienden a ese líder, con lo cual la van a meter en cana, la van a hacer lo que quieran, va a seguir teniendo el apoyo y el amor para cerrar con ese y el amor popular, ese amor de que un viejo zorro enamorado hablaba de Martín García. Y pensaba que lo que sí tiene el líder, lo que sí tiene Cristina, y creo que es un símbolo de esto, es que la derecha sabe cómo hacer que los posibles líderes, los posibles referentes, bajen sus banderas en determinados momentos. Tenemos el lawfare, Cristina lo ha dicho miles de veces, que es una política claramente, ¿no?, que abarca todos los liderazgos de América Latina para encarcelar a aquellos que no claudican, de modo de hacer una referencia para los que están, ¿no?, los que quedan, como diciendo, ojo, porque si vos defendés esos intereses te va a pasar aquello. Y creo que eso sí hay que destacar, hay pocas personas con la capacidad, la tenacidad, incluso su capacidad de dar más allá de lo que puede como persona y sostener sus banderas aun cuando le estén amenazando de que la van a encarcelar. Porque no es casual que esté Cristina, ¿no? Y otros compañeros. Es decir, de algún modo el poder sabe cómo generar esas claudicaciones, y creo que sí el liderazgo histórico de Cristina muestra su tenacidad para defender las banderas aún y a costa de su propia persona y incluso de sus cuestiones familiares. Si Julio De Vido o Amado Boudou, el mejor vicepresidente varón de nuestra historia, hubieran saltado del otro lado, si Julio hubiera dicho, me doy cuenta, ahora he tenido una epifanía, me doy cuenta que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina, o Amado hubiera dicho, no, es terrible, yo confié en Cristina y fue un horror, estarían hoy, no solo no tendrían ninguna causa,
sino estarían recorriendo los sets de televisión explicando, o serían incluso candidatos de Provincias y Coso, la segunda marca de La Libertad Avanza. Digamos, hay que tener una enorme resistencia a la persecución, a las amenazas. Hablábamos recién de Felicitas, esto de que un tipo, encima con nombre y apellido, diga que lo que te mereces es que te descuarticen, nos habla de un nivel de impunidad enorme. Entonces, bueno, hay que enfrentarse a esa impunidad, hay que hacer que eso cueste, decir que, no podés escribir cualquier cosa, no podés amenazar a quien se te pasa por la cabeza, pero la verdad requiere de una fortaleza que los otros no necesitan, porque los otros no transitan por los tribunales, no van a Comodoro Pi, no les inventan causas, no aparece un ñato que tuvo un recuerdo súbito de, sí, yo recordé cuando Natalia Salvo la vi salir con un bolso, y era un bolso que tenía un formato bastante PBI. Bueno, esas cosas no pasan enfrente, nos pasan a nosotros. No, a Cristina la quisieron matar. A Cristina la quisieron matar. Es el nivel de impunidad, o sea, no, el juicio ni siquiera se un brócoli lanzado al presidente fue algo que desgarró los corazones tiernos de nuestros periodistas independientes, apolíticos y apartidarios. Y el intento de homicidio. Un chumbo en la cabeza. Un chumbo en la cabeza era, mirá, no sé si es un chumbo, no si sé si estaba cargado, si es de juguete, es un autoatentado, es un intento de suicidio, digamos. Sí, así que creo que eso lo hemos hablado más de una vez, lo hablaremos bien el sábado próximo ya con Amado acá. Por eso Cristina tiene miles y miles en la puerta de su casa y Milei no puede llenar ni 20 personas. Digamos, siendo presidente con toda la batería de electoral que tiene detrás. Bueno, perdón, sí. Ricardo. Y lo tenemos acá a Carlos, que ya está contorsionando todo para que terminemos el bloque. Sí. Así que, ¿cómo podemos terminar el bloque después del 17 de octubre? Hoy 18 de octubre, San Perón. ¿Qué música nos convoca en la misa peronista? La marcha, compañeros y compañeras. Así que acá en el pulque cerramos el primer bloque con la marcha peronista en Somos Radio, la radio de las madres.
¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios, sábados de 9 a 11, AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los domingos se renuevan en AM530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y la Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien, bien, bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La marcha cumpleaños. Viva Perón. Le agradezco a marcha. los compañeros acá que me regalaron, miren, energía que entra, ¿cómo es? Energía que... No, claro, esta, la energía que... Esta es la energía que entra y esta es la que sale. Bueno, no importa, la cuestión es que va a funcionar. Y va a funcionar, ahí está. Bueno, gracias compañeros de todo corazón. Dijimos que cantamos la marcha. Pueden venir acá al Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Tienen unas medialunas espectaculares. No dijimos empanadas. Hoy está, o no dijimos empanadas. Por una vez no dijimos empanadas, pero hoy están especialmente ricas. No sé si tiene Sí. pedrina. No, Que
Pero generan una cierta adicción. Hay que llamar a la diputada Villaverde. Ella conoce el tema. Auspiciado, exacto. Importante que todavía están a tiempo de venir aquellos que quieran escuchar en vivo a Teresa Parodi también. Exactamente. Exacto. Ahora en un ratito viene Teresa y es Entre Ríos 484. Bueno, yo acá veo que es Accesorios UMA con H. Accesorios UMA con H. Bueno, gracias por los regalos. Es hermoso recibir regalos, eso de no te preocupes, sí. Preocúpense, se los digo a mis amigos y a mis amigas, regálenme cosas. Es así, ¿no? Déjense joder. Bueno, y ahora, ya les digo, tenemos un programón hermoso. Después seguimos con Camilo. El Pulqui es una fiesta los sábados, hay que decirlo, nos encontramos. Es un acto revolucionario encontrarse hoy en día, corporal y físicamente. Hoy en día que pasa todo por este aparatito, que abrazarse cuesta. Bueno, nos encontramos acá en el Pulqui, cantamos la marcha, puteamos a veces. Nada, es lo que nos pedía Eve también, ¿no? Así que hay que recordarlo. Bueno, Nuria, vos allá hablaste de algo de energía en el gobierno de Perón, siempre desasnándonos. ¿Con qué venimos hoy? Bueno, en realidad hoy traje dos grandes temas para poderlos pensar en conjunto, que es, el gobierno está avanzando, porque, siempre hay que advertir que detrás de... día a día de todos los fenómenos que van sucediendo, que uno se levanta a la mañana y dice, ¿y ahora qué pasó? Porque es permanente y cada vez es más descollante lo que va pasando. Uno dice, no puede ser que esto está pasando en la Argentina, ¿no? Me pienso, por ejemplo, en el spot de Santilli. Bueno, como cosas que uno dice, esto es un delirio, pero esta gente sigue haciendo de las suyas y está, de algún modo, generando condiciones que posteriormente nos van a poner de rodillas estructuralmente, por lo cual no hay que perder de vista los movimientos que van haciendo en sectores estratégicos, los movimientos que van haciendo en función también de ofrecer a Estados Unidos lo que Estados Unidos está requiriendo. Y en esta clave hay dos cuestiones que me parecen centrales en el sector energético que están sucediendo en este momento. Por un lado, el avance que están teniendo en relación a la privatización de Nuclearélectrica Argentina, que hay que decir que es un activo estratégico que tiene a su cargo, en sus manos, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, las centrales nucleares de la Argentina. El know-how fundamental, es titular de la tecnología y de la creación de reactores en la Argentina. Por un lado, el gobierno quiere avanzar en la privatización del 44% de esta empresa. Y por otro lado, lo que está sucediendo incluso más rápidamente y está avanzando a pasos muy veloces, la licitación o la reconcesión, o podríamos decirle la reprivatización de las 4 represas del Comahue, ¿no? Centrales hidroeléctricas. Es decir, estamos hablando en ambos casos de centrales que se crearon con la inversión estatal, que en los 90, bueno, en el caso de las centrales hidroeléctricas en los 90 se privatizaron y que hace 2 años terminó, ¿no?, la concesión de 30 años que se había fijado en el 1992. El Estado tenía la oportunidad de recuperar esos activos estratégicos y ahora lo que hace el gobierno de Milei es licitarlo para volverlo a privatizar por 30 o concesionar por 30 años más. Entonces, ¿qué tienen que ver? ¿Por qué hablar de estas dos cuestiones? Primero, para advertirlo. Segundo, para ver qué podemos hacer hoy, en este momento, para frenar esto. Y qué peligros trae si esto se lleva y se concreta. Por un lado, en términos nucleares, me parece importante decir que hay muchos intereses creados detrás para que se avance la privatización de Nuclearélectrica, que Fuerza Patria ha tenido una decisión y ha presentado un proyecto de ley en el Senado para frenar esto y declarar... generar las condiciones para poder declarar la cuestión nuclear como una cuestión estratégica que no es posible privatizar. Fuerza Patria ha hecho esta semana un encuentro en el Senado para establecer una comisión. ¿Qué pasó? La vaciaron los radicales, no se presentaron los radicales, los gobernadores de Provincias Unidas, me gustó mucho esto de la segunda marca de La Libertad Avanza, vaciaron la comisión.
¿Y cuáles son los intereses que hay detrás? Bueno, hubo trascendidos en la semana de que hubo un encuentro, Pagni contó que hubo un encuentro entre Ritondo, Pichetto, De Loredo, Santiago Caputo y Barry Bennett, que es como un lobista de Trump y de Milei, ¿no?, que está jugando, donde la bajada de Estados Unidos fue: Estados Unidos pide a los gobernadores y a los bloques del Congreso que apoyan y sostengan a Milei antes de las elecciones para poder, a cambio de poder dar este préstamo, ¿no?, esta nueva burbuja, para seguir generando burbujas financieras. Pero además hay que recordar que la cuestión nuclear para Argentina es fundamental en términos de soberanía energética, y para Estados Unidos es fundamental desmantelarlo. Es decir, Estados Unidos no quiere la intervención china en las cuestiones nucleares de Argentina. Recuerden que se había avanzado en la posibilidad había un avance muy relevante para que a través del financiamiento chino se pueda avanzar en Atucha 4. Estados Unidos lo frenó desde el gobierno del Frente de Todos, hay que decirlo, porque dentro del Frente de Todos también había intereses y había sectores que frenaban cualquier iniciativa de estas características por justamente el lobismo norteamericano. Puedo mencionar a Belis, por ejemplo. Belis, exactamente. Es decir, no se logró concretar dentro de... Y lo mismo pasó con las centrales, ¿no? De algún modo hubo dentro de, y esto hay que también no olvidarse, ¿no?, dentro del gobierno del Frente de Todos, intereses creados que no permitieron avanzar en cuestiones estratégicas que quizás hubieran permitido que Milei no pudiera ahora hacer esto. Y por otro lado, hay que decir que lo de las centrales, ¿qué están negociando en relación a las centrales del Comahue? Por un lado, se está planteando que va a ser por 30 años más, o sea que nos vuelven a generar condiciones donde el Estado no va a poder intervenir en estas centrales en 30 años. Pero hay algo muy preocupante, es que se le ofrece a los que licitan dolarizar la remuneración. Es decir, la remuneración de estas centrales se va a dolarizar. Y esta dolarización genera lo mismo, ¿no?, con energías que la generación de energía hidroeléctrica y nuclear son, bueno, la hidroeléctrica es la más barata de todas y la nuclear es más barata también que los hidrocarburos, y nosotros estábamos yendo hacia una política estratégica de reducción de los costos de abastecimiento locales para justamente, en vez de rasgarnos las vestiduras, ¿no?, de que hay que quitar subsidios a la población, la solución de largo plazo es reducir los costos de abastecimiento para que haya tarifas baratas justamente para la población, para los sectores productivos, para que la Argentina pueda ser competitiva en su mercado interno. La clave en un país que se puede autoabastecer como Argentina, ¿no?, con sus propios recursos energéticos, era bajar los costos de abastecimiento. Lo que está haciendo este gobierno es lo contrario, está dolarizando, es decir, atando el precio de la energía de estas nuevas centrales, esta reconcepción de las centrales hidroeléctricas, no solo que las dolariza, sino que además las actualizará en función del índice de inflación de Estados Unidos. Es decir, estamos el revival de los 90, en unas condiciones donde la Argentina ni siquiera lo necesita, porque Argentina está parado para poder autoabastecerse. Por lo cual hay que decir que en términos de, bueno, ¿qué nos afecta en el día a día a los argentinos de a pie? Estas políticas del gobierno, no solo de entrega de soberanía, no solo de reprivatización, sino que nos afecta porque nos está proyectando a futuro un horizonte donde el abastecimiento energético, el costo de abastecimiento energético no va a depender de lo que hagamos en la Argentina con nuestros recursos, sino que también va a depender de variables macroeconómicas, como por ejemplo si la Argentina devalúa o no. Entonces, si vos tenés la remuneración dolarizada, cualquier efecto macroeconómico de la devaluación va a impactar necesariamente, más allá de lo que vos hagas con tus recursos, en un aumento de tus tarifas, de lo que vas a tener que pagar, de lo que van a tener que pagar los comercios, las industrias. Es decir, es muy relevante poner freno a esto. ¿Cómo es la pregunta, ¿no? Teniendo información, desde el Congreso se pueden hacer un montón de cosas, por eso es tan relevante las elecciones de medio término de la semana que viene, para poner aún más una fuerza política que pueda frenar dentro del Congreso este tipo de iniciativas, y con todos los recursos disponibles, recursos de amparo, defensa del consumidor. Es muy relevante esto, ¿no? El intento dentro de lo que es la cuestión nuclear, dentro del Frente de Fuerza Patria, de frenar
de visibilizar y frenar dentro del Senado este tipo de iniciativa y todas las que puedan surgir. Me parece que es un tema que tenemos que continuar viendo y observando. No, dos cosas sobre lo que acaba de decir Nuria. Primero, no hay ninguna razón para dolarizar esa tarifa. Es decir, es una central amortizada que ha sido, es una inversión del Estado argentino. La mano de obra se paga en pesos, la naturaleza, digamos, el agua viene en pesos de las montañas. No hay ninguna razón para dolarizar, salvo darle un negocio redondo al concesionario. Y tenemos que recordar que en los 90 las tarifas no estaban dolarizadas en el origen, digamos, cuando se privatizan todos los servicios públicos, por ejemplo, obras sanitarias, pasa a ser Aguas Argentinas, la tarifa estaba en pesos, pero muy rápidamente los concesionarios renegocian, pues los contratos de concesión se renegociaron permanentemente, esto que te dicen de leyes a largo plazo, acuerdos de Estado, qué sé yo, los acuerdos de Estado se renegocian cada semana y una de las primeras renegociaciones es dolarizar. Claro, en aquel momento era 1 a 1, entonces uno dice, da igual, un peso, un dólar. No da igual, porque ocurrió lo que dice Nuria. La Argentina, sin inflación, tenía tarifas que aumentaban en base a la inflación de Estados Unidos. Es decir, importábamos inflación de Estados Unidos. Todos estos trucos son trucos a favor de grupos concentrados. No es solamente un tema ideológico, es también un plan de negocios. Es un plan de negocios que no solo tiene que ver con esto de la remuneración dolarizada, sino también que las cláusulas de quién va a proceder en caso de que el Estado, no sé, cambie el gobierno y diga, no, hay que reestatizar esto, como pasó con YPF. Claro. Es el CIADI, o sea, no queda dentro de la justicia argentina este tipo. Entonces también hay especulación, hay intereses especulativos después con relación a los posibles juicios que se generen si cambia la política local. Que además es esa cosa cipaya que hay en la Argentina, decir, bueno, no, está bien que sean los tribunales independientes. ¿Qué tribunales independientes? Lo vemos ahora con la jueza que interviene en el caso YPF, y con el juez Griesa. Son interpretaciones completamente extravagantes. Es como si le dijéramos a una empresa extranjera que vamos a hacer negocios en Europa, pero yo quiero que cualquier discrepancia se resuelva con Irursun. ¿Viste? Macri va a China y dice, mira, yo voy a hacer inversiones, pero si tenemos un problema, resuelve Irursun. Bravo, le van a decir, estás drogado, Irursun es tuyo. Bueno, la justicia de Estados Unidos es de las grandes corporaciones de Estados Unidos, con lo cual tenemos que salir de ahí. Eso es algo que también tiene que ser. Y salir de pensar a la Argentina balcanizada, porque también, por ejemplo, en el caso de las centrales del Comahue están dos referentes muy importantes en esta negociación, son los gobernadores, ¿no? De Neuquén, Rolo Figueroa, claro, y de Río Negro, Huerentinec, no me sale bien el nombre. Ahora, ¿cuál es las provincias? Están negociando siendo desde su ser provincias, no se está pensando en la nación. Gracias a la reforma constitucional. Exactamente, entonces ahí hay un cálculo de las regalías, entonces si van a cobrar un canon. Por supuesto, bueno, es un reclamo de un montón de las personas que viven en las provincias, que se le han reconocido, tienen vaca muerta ahí y muchas veces sus tarifas son muy altas. Sí, sí. No es desconocer eso. No. Ahora es decir, nos tenemos que pensar como un país, como una nación y no como provincias que negocian con los grandes intereses, porque además las posibilidades de negociación provinciales son mucho menores que desde lo nacional. Pero además siempre es eso, fraccionar, balcanizar hace que el poder del Estado, digamos, que sea el Estado más chico. El poder raquítico, el poder político en relación al poder económico, sin duda. ¿Qué es lo que quiere BlackRock? No es, prefiero no negociar con la nación, sino negociar con las provincias o con el intendente. De hecho, lo vimos con Lamelas, el bien nombrado, que dijo que iba a recorrer las provincias de Argentina para alertar, conversar con los gobernadores y alertar sobre el peligro chino. ¿Te imaginas
el embajador chino diciendo en Estados Unidos, sí, voy a recorrer los estados para alertarles sobre los beneficios, no sé. Es absolutamente impensable, pero el objetivo de esta letanía de la libertad y el Estado, que hay que destruir el Estado, es que las corporaciones tengan enfrente el Estado menos poderoso que pueda existir. Y más protector y más gendarme para sus propios intereses. Exactamente. Bueno, como ya vamos a pasar al segundo bloque del programa, lo tenemos a Artemio López acá que está esperando para ingresar al escenario o al teatro. Vamos a hablar también de... No me picantees, Artemio, porque ahí no te ves y yo sí te veo. Y vamos a hablar también de reforma laboral, pero vamos con un tango que en este caso es mi elección, por supuesto. Es instrumental. Verán que tengo la remera de Pugliese, el gran maestro. Un crack, un genio total. Pero vamos a escuchar un tango de Mariano Mores, creo que es Tanguera, porque me parece fenomenal la identidad, la energía que tiene ese tango de Tanguera que también define un poco al peronismo. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Longhi estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. El sabor que te acompaña es Café Bantú.
el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los domingos se renuevan en AM530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y La Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Corbat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien, bien, bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Sábados de 9 a 11 en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estoy acá en el Cultivar Entre Ríos 484, esquina Venezuela. No voy a decir pegadito al Politécnico de San Martín. Pero lo dijiste. Pero lo digo. Unas medialunas riquísimas, unos desayunos espectaculares, mucho amor sobre todas las cosas. Y acá lo tenemos al compañero y amigo a mi izquierda, como no podía ser de otra manera. Ya Nuria se fue a la derecha de la derecha. No, pasó chicos, por favor, Nuria, parece no. Patricia Bullrich. Yo empecé hablando del movimiento obrero previo a Perón. A la izquierda en una hora está la de extrema derecha. No Nuria dijo tenemos que volver mejores y fue a la derecha de la derecha. Te falta hacer la que ya estamos. Ya mira. está. Bueno, Artemio, ¿cómo estás? 18 de octubre, San Perón, no me mires así, no me mires así, Artemio. Bueno, vos me caracterizás de izquierda. Igual, de todas maneras, al peronismo siempre El peronismo requirió de que haya un espacio de izquierda porque... Que hayamos tenido problemitas es otra cosa. Para la derecha gira solo. Claro, o sea que está. tenemos que hacer un esfuerzo porque efectivamente ciertas ideas compitan. Pero ¿De de qué todas vamos a formas... hablar? Ahí No, está. voy a hablar de un tema que le va a dar parcialmente la razón a Natalia. Parcialmente. Pero que efectivamente me parece central de cara a lo que viene. Yo creo que lo que viene es una sucesión de un proyecto que efectivamente tiene a su figura protagónica con principio de autopsia, Milei, pero que los sectores dominantes no renuncian a darle continuidad. Eso sería una ingenuidad, creer que porque Milei hace agua y le roba un crayón a Trump, está terminado esto. Esto no va a pasar, o sea, nunca pasó. La perspectiva que uno ve es la más obvia, que la que está tejiendo el ingeniero Mauricio, un vínculo fuerte con Provincias Unidas, pero todo eso está en pleno desarrollo y finalmente, como dice el gran politólogo Toussaint, puede fallar.
O sea que efectivamente estamos en un proceso donde hay una pugna por un cambio de régimen y otro por un cambio estrictamente electoral. Que haya una coalición que, como bien dice Juan Schiaretti, proponga ajuste sin motosierra. O sea que efectivamente el rumbo no se discute. Eso ha pasado en Argentina durante muchísimo tiempo, hasta la llegada de Néstor Carlos Kirchner. Era eso. Pasa que la metáfora de la motosierra no estaba, pero la podríamos haber dicho. Continuó el ajuste que implementó, la precuela del ajuste, ustedes saben que yo tengo una visión muy crítica del Isabelato, creo que fue el Rodrigazo, y luego lo desplegó Martínez de Oz, y salvo Alfonsín el periodo de Grip, siguió sin solución de continuidad hasta la llegada de Néstor Carlos Kirchner, que lo interrumpió tras un cuarto de siglo de predominio de las ideas que hoy dicen que efectivamente tienen un plan. Bueno, ya estamos todos medio dudosos. Un museo de novedades, como decís. Por eso, un museo de novedades. Pero bueno, eso está en marcha nuevamente, porque acá la originalidad siempre estuvo de parte de los sectores populares. Los sectores dominantes son muy poco originales. Planteado ese escenario, ya vamos a referirnos a qué sucede en los sectores opositores, en particular el peronismo, porque yo creo que es el que más volumen en términos políticos puede construir. Digo, puede construir porque después justificó esto, la consigna de Cristina Fernández, que allá demostró un liderazgo centralísimo en esta construcción alternativa. No voy a referirme, supongo que ustedes lo analizaron, pero sí. Fue un desmentido a que efectivamente el liderazgo de Cristina está en discusión. Eso no está en discusión, lo que está en discusión es qué tipo de armado, pero más allá de eso, analicemos la situación de la oposición. Y como yo tengo la tesis, integro un módico grupo de los que creemos que Argentina ha dejado de ser tan original como muchos de nosotros creemos, salvo que obviamente tenemos que cuestionar. Tenemos a Natalia que nos trae tangos, eso sí somos originales, pero en términos socioeconómicos y políticos hemos dejado de ser originales en líneas generales. Después de la dictadura se pasó un rasero notable en términos socioeconómicos. Esto que también se habla de que Argentina se fue latinoamericanizando. Claro, es una frase que, bueno, aún y a pesar de que podamos ponerle algunos puntos suspensivos, sí, la verdad es que nos fuimos latinoamericanos. Lo que nos queda es el proyecto de la derecha, ¿no? Claro. Tener una clase alta muy concentrada, sectores de poder muy fuertes y el resto... Así es. En la subsistencia. Bueno, gobierno ya pasó de los 56 puntos de Cristina, 46 con Macri, 45,7 con Alberto, a 40. Como dijo Eduardo Basualdo en su momento, nos lleva a 40 en menos de 2 años. Así estamos, la participación de los trabajadores es la más baja desde el año 2005. Por lo tanto, eso es absolutamente así, que es un proceso a nivel planetario y regional absolutamente comparable. Por lo tanto, siendo que Argentina tiene cada vez menos especificidades socioeconómicas que el resto de la región, en esa perspectiva analizamos también lo sucedido en países centrales con partidos que en algún momento tuvieron una base popular democrática, incluso los trabajadores, en algún momento y hace tiempo, mucho menos que lo que tuvimos nosotros, porque nosotros tuvimos esa representación en el periodo 2003-2010, muy poquito tiempo, en términos históricos, nada. Y mantenemos sí una especificidad, que yo creo que es rescatable, pero es un capítulo aparte, lo hemos discutido mucho, que es el liderazgo histórico de Cristina Fernández. Es lo único específico que sigue sosteniendo el sistema político argentino con respecto a la región donde esos liderazgos no emergen tan claramente. O sea, puede haberlos, yo no discuto que Petro pueda tener un espacio de liderazgo en Colombia, puede haber liderazgos, aunque discutidos, en la reconstrucción del proceso popular democrático en Bolivia, veremos quién será, pero hoy nosotros sí tenemos consolidado un liderazgo como el de Cristina, que ha pasado la prueba de ácido de esos liderazgos, que es resolver una coyuntura electoral de crisis domando los acontecimientos aleatorios que normalmente son los que aparecen en las crisis. No olvidemos que Néstor Carlos Kirchner en el año 2003
se mete en el medio de dos candidatos que a 2 años de la crisis, no 20, a 2 años de la crisis decía que había que volver a transitar el camino que nos había llevado a la crisis, que les recuerdo a los más jóvenes, hacía que no podamos caminar por la calle porque era imposible transitar, y bueno, los niveles de pobreza, no quiero aburrir con eso, pero a veces hay que recordarlos. Y efectivamente, esa aleatoriedad le puso una bisagra a la historia argentina. Ahora, no, es importante recordar porque también esa línea, ¿no? De, bueno, un ajuste gradualista no solo está en las filas de enfrente del peronismo, sino que también permean un montón de referentes dentro de la propia fuerza, y que eso hace también que después gobiernos como el Frente de Todos fracasen. Así es. A eso voy. Pero voy por una parte, como yo soy medio cobarde en el análisis, voy por una parte que vamos a coincidir todos. No me Falsa modestia. No me quiero meter adentro de la tormenta, voy por la garúa, digamos. El garú es finito, diría pero no, vuelvo papá. a decir que no debemos confiar siempre en lo aleatorio. Eso sucede, pero bueno, como su nombre lo indica, puede no suceder. ¿Qué pasó con la aparición de Néstor? Bueno, fue construyendo un proceso popular democrático que clivó fundamentalmente en un liderazgo que primero lo ejerció en una conducción y luego se encarnó claramente Cristina Fernández, que ya puso a prueba el principal o uno de los principales atributos del liderazgo popular democrático, que fue la pauta distributiva. Efectivamente, Argentina llegó a estándares muy similares a los que tuvo el peronismo bautismal, pero por otro lado domó la aleatoriedad de una crisis espectacular que fue la que dejó Macri en 2019, porque ahora parece que Macri, Rinco, íbamos vos y yo, agarrábamos la fórmula y ganábamos. Yo ganaba un poco más de votos que vos. Yo creo que... Pero eso efectivamente no era así. Tuvo que aparecer Cristina Fernández, armar una fórmula y resolver una coyuntura electoral compleja. Recordemos que estaba el ensayo de la judicialización de su figura cuando ella toma esa decisión, fallo que no era una metáfora porque vieron cómo está esta situación hoy, Cristina presa e imposibilitada de ser elegida y elegir. Y resuelve una coyuntura electoral de una manera notable. En la PASO hubo una diferencia, creo que por arriba de los 15 puntos, luego, bueno, empezó a tomar cuerpo el sistema de decisiones que tenía en la cabeza un sector de esa coalición amplia. El espacio se retiró de la campaña electoral contra el modelo neoliberal de Macri. Además, le dijo, estamos de acuerdo con el dólar a 60 pesos. O sea, empezaron una serie de retrocesos que terminaron con 10 puntos de diferencia, y que si hubiera seguido un mes más, no sé cómo era, Macri se fue con 41 puntos de voto. Es decir, bueno, esto es lo que señalaba Nuria. Conviven al interior de este espacio proyectos distintos. Voy a hacer una comparación que es tributaria del análisis de que la originalidad de Argentina es relativa. O sea, no es que nosotros hacemos algo totalmente distinto al resto del planeta, mucho menos de la región, pero también con los países centrales. Porque la emergencia de la ultraderecha puso un rasero que nos unifica de una manera, yo te diría, explícita. Todo lo que Trump plantea se replica acá, en modo B, bastante más berreta. Trump pone el crayón, Milei se afana el crayón, pero el crayón está tanto en Milei como en Trump. Y la comparación es con el Partido Demócrata. Una conclusión, luego de la derrota de un partido que en su momento, originalmente, antes de la Clintonmanía, Clinton fue el que fue torciendo de manera notable las raíces popular democráticas de los demócratas, al sufrir una derrota muy importante a manos de Trump, la primera derrota y la segunda también, obviamente obliga a reflexionar a todos aquellos sectores críticos dentro del Partido Demócrata, o ya incluso afuera del Partido Demócrata, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Las encuestas, los análisis postelectorales, obviamente, obedecían a la voluntad política del trumpismo y de la ultraderecha. ¿A qué le asignaron la responsabilidad de las derrotas? A la batalla cultural. Ahí está. Los demócratas Lo sabía. se pasaron 3 pueblos. Pero está dicho así,
Después yo tengo todos los estudios que corroboran que eso es falso, pero digamos, en términos de opinión pública, Trump y el trumpismo instalan que el eje de la derrota del Partido Demócrata era haberse pasado 3 pueblos, sobre todo con las políticas de género y en términos más específicos de la sociedad norteamericana, el tratamiento distinto que le dieron al tema de los inmigrantes que le da Trump, que es un tratamiento fascista, feroz. Bueno, pero hubo estudios complementarios que se realizaron a posteriori, lo realizó el Instituto de Labor norteamericano. Lo pueden revisar, ¿saben dónde? La revista Jacobin, en su versión inglesa. Es fácil de traducir. Ahora pones traducir, no necesitas saber inglés. Y ahí tiene la enumeración de todos los estudios que confrontan esta hipótesis con trabajo de campo, trabajo cuantitativo y cualitativo, y muestran que en realidad todos los electores persuadibles que no votaron, el título es un poco fuerte de la nota, es por qué la gente odia al Partido Demócrata. Pero bueno, más allá de eso, lo que muestra es que en realidad, tanto en el cinturón de desindustrialización, llamado el cinturón del óxido, cuanto sobre los sectores de la clase trabajadora americana, la clase trabajadora blanca que le dio sustento al proyecto de ultraderecha de Donald Trump, lo que privaba no era el tema cultural, era que habían incumplido el contrato electoral con el que suponían el Partido Demócrata debía hacerlo. Específicamente, no habían tenido políticas diseñadas para mejorar las condiciones materiales de existencia de los sectores populares y en particular de la clase trabajadora. Trump tomó eso, formó parte de su discurso, luego lo desvió, porque hoy lo menos que está haciendo Trump es relocalizar industrias y volver y todo eso, obviamente no lo va a cumplir, y lo puso en el lugar de la batalla cultural. Bueno, los mismos electores demócratas hizo que los que no lo votaron al Partido Demócrata dijeron eso es falso. Puede ser que haya habido un exceso, eso lo podemos revisar, pero acá lo que pasó es que el Partido Demócrata traicionó su mandato de mejoras popular democráticas. Y ahora voy acá. Nosotros tuvimos un proceso familiar. El problema del Frente de Todos, cuando en el 2023 aparece la figura de Milei, hay una doble derrota, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. La centralidad de esa derrota, dicho además por aquellos electores que habían tenido una trayectoria de haber votado al viejo FPV, haber seguido votándolo en 2019, haber dado una señal de que por ese camino no iba mal, no iba bien, con 4.100.000 ausentes que habían votado en 2019. Bueno, se persistió en ese camino, se convalidó la deuda. El patrón distributivo, Cristina lo dejó en 52 puntos de participación de los trabajadores, Macri lo bajó a 46, lo que participan los trabajadores en el ingreso total generado. El Frente de Todos lo dejó en 45,7. Bueno, frente a eso nombro dos cosas, y obviamente, que yo creo es lo central, el desconocimiento sistemático del liderazgo de Cristina Fernández, que era la que había posibilitado la resolución de esa coyuntura electoral, y si el gobierno fue lo que fue, es porque un sector se autonomizó de la figura de Cristina y sobre todo de los señalamientos que comenzaron. Yo creo que al primer año ya de gestión dijo, que fue en Racing, creo, su primera intervención. Sí. Por este camino no, hay que alinear jubilaciones. Los cuatro vivos. Exacto, si no se lo dio y se lo dio. Alinear salarios, tarifas y jubilaciones. Hizo muchas intervenciones. Incluso hubo intentos de comunicación telefónica que fueron rechazados. O sea, se autonomizó y tuvo un comportamiento socialdemócrata muy parecido al que efectivamente tuvo históricamente el Partido Demócrata en Estados Unidos y se alejó de las bases tradicionales de representación del peronismo. Y si uno analiza cómo surge Milei, se da cuenta de que esto pasa. Nosotros hicimos un libro, Historizar a Milei, donde entre otras cosas, antes de que fuera presidente, entre otras cosas mostrábamos cuál fue el despliegue del voto a Milei. La verdad que tomó votos que históricamente pertenecían también al Partido Peronista, sectores medios bajos, compitió ahí.
Entonces, la conclusión que un sector, y acá voy a lo de Nati, y también voy a lo de Natalia, sacó... Lo de Nuria y Nati, ahí está. Lo de Nati y Natalia. Lo de Nuria y Nati. Ahí está. Voy mirá. a esa, bueno, yo me puedo confundir, tengo 70 años, vos tenés que callar por respeto, porque nosotros... así son. Después, la conclusión que sacaron sectores internos del movimiento, la derecha, es que acá nos pasamos 3 pueblos con el tema del progresismo. No fue así. Es la misma conclusión replicada. Bueno, afuera ni hablar. Hablan todo el día, así, confrontan con el discurso de la cultura woke, le llaman ellos. Y al interior nos proponen efectivamente seguir el camino de revisar estos pueblos que nos pasamos, que es ir contra el predominio del discurso feminista, de las reivindicaciones de género, una vuelta atrás de toda la incorporación que el peronismo hizo a partir del año 2003. Revisar todo eso, porque esa es la responsabilidad central por la cual los jóvenes varones llevan... Eso no pasó. Bueno, la frase volver mejores tenía esa lógica. Bueno, escondí esa lógica y bueno, creo que hay que aprender, ¿no?, de los errores. Por ende, a futuro tener en claro que este tipo de expresiones lo que están escondiendo detrás es versiones soft, tranquis, que no sean, que no disputen con el poder real, ¿no? El peronismo que no disputa con el poder real cae, y lo que trae después es proyectos neoliberales mucho más salvajes. Así es. Bueno, las bases del Partido Demócrata, que él exigía que deje de ser conducido por una élite y confronte con los poderes reales y que efectivamente mejore las condiciones de vida de los sectores populares en su sentido amplio y la clase trabajadora. Lo mismo que pasó en Argentina, pero las conclusiones, lo que quiero decir, esa es una construcción de la derecha americana que se replica en Argentina. Eso no es ninguna evidencia. El que sale a decir eso lo hace porque repite una construcción de un proyecto que hoy encarna el presidente Milei, y acá se replica en casi toda la línea, desde el aval a la política exterior americana, la sujeción ahora casi colonial a los dictados del secretario del Tesoro americano, también al aval al genocidio que está cometiendo el Estado sionista en Gaza, porque yo he escuchado sectores que hablan del compañero Netanyahu y que los dolores de parto son muy grandes. Sí, bueno, muy bien, mirá qué lindo. Pero que están afuera, lo que me preocupa menos, pero también adentro. Con lo cual, yo creo, y con esto cierro, que la consigna de Cristina sigue estando vigente. El peronismo tiene que volver a representar. No hay que almorzarse la cena dando por resuelto un tema que hay que resolver. Estos temas tienen que ser planteados. Ya con la conducción de Cristina del PJ hubieron temas que nunca antes hubieran sido planteados por la estructura peronista tradicional. Fundamentalmente el tema de la deuda. Declarar incompatible el pago de la deuda para un gobierno popular democrático me parece un hallazgo notable. Hay más. Las intervenciones de Cristina ordenaron mucho al peronismo. Pero con esto, y ya cierro, porque Natalia me está golpeando los talones, los tobillos, tenemos que ser prudentes a la hora de analizar el futuro político, dando por resuelto un tema que está por resolverse. Argentina fue a elecciones, sacó 14 puntos, hablo de la elección más emblemática que fue la provincia de Buenos Aires, pero esos 14 puntos, en el 90% de su magnitud, se deben a que la coalición de ultraderecha no se constituyó. El peronismo sacó 250.000 votos más que con respecto al 2021, que fue la peor elección histórica de medio mandato del peronismo. Por lo tanto, hay que reconstruir una trama social, política, que hoy todavía es una tarea que hay que realizar, en ese sentido la consigna de volver a representar, y asumir que buena parte de la crítica de la derecha, por supuesto que está en el gobierno, de la ultraderecha,
y de los sectores que le son afines al interior del peronismo, porque el peronismo siempre tuvo esa característica. Dentro de la interna tiene una parte de la externa. Eso lo vivimos siempre, nosotros en los 70 tenemos esa cultura política y eso pasa. Esas son construcciones, no hay que asumirla como efectivamente evidentes, están todos los estudios disponibles, por lo tanto hay que insistir en transitar un camino de volver a la representación que tuvimos en el lapso 2003-2015, no para repetir. Nadie puede repetir lo que hizo en un país que es cambiante permanentemente. Eso es una perogrullada, el país cambió. Yo también cambié, ahora me duele la rodilla, eso, pero que no sé qué es lo que quieren decir con eso. Pero está pendiente el volver a representar. Tenemos un recurso institucional central, que es el liderazgo de Cristina Fernández. El volver a representar pasa primero por el reconocimiento del liderazgo central de Cristina y a posteriori rechazar estos planteos que han tenido lugar al interior del peronismo, tanto en su versión socialdemócrata, esto de que la distribución del ingreso no debe ser tenida en cuenta, que el tema de la deuda, que ahora todo el mundo está en contra, pero en su momento cuando hubo que levantar la manito, el que renunció fue Máximo y un grupo de diputados del bloque. Está bien, todo el mundo tiene derecho a volver, como decía Cuca, hay que tomar a todos, lo que no hay que darle es ningún espacio de conducción, pero, porque el gordo Cuca era bastante pícaro. Así que este era el comentario que quería hacer. No somos tan originales. Hay estudios que prueban de que la construcción de la ultraderecha con respecto a los temas de género, a los temas progresistas que se le imputan al kirchnerismo como causante de la derrota, no son ciertos. Y no nos pasamos 3 pueblos con el discurso progresista. Nos quedamos 5 pueblos atrás de la tradición popular democrática de distribución con justicia social que fue histórico en el peronismo, que inauguró la etapa de Perón y Eva y se profundizó y continuó durante la gestión de Néstor y Cristina. Fin. Muy bien. Ahora hay que decir fin. Presentamos en tu tema, Artemio, porque Bueno. después ya estamos con la finalización del programa. Ah, estamos. Bueno, viste que es la consigna. Y ya viene Teresa Parodi, ya está en el pulqui. Teresa lo más. Bueno, por eso. Ya llegó Teresa. Así que Tenés que presentar tu tema. Pero no se me da no sé qué pensando Teresa. Pero bueno, vieron que la consigna de los gordos danes era lágrimas de zurdo. Sí. ¿Viste? Y No van sé a correr dónde- el culo, eso también. Bueno, ahora traje un tema de Ozzy Osbourne, nuestra tradición la tenés que respetar, el fundador de, entre otras cosas, el rock metálico, uno de los fundadores más importantes, yo creo el más importante, que se llama No Más Lágrimas. O sea que, señores, Ozzy Osbourne, No Más Lágrimas, y un saludo a toda la audiencia y, bueno, por supuesto, un abrazo a los que están presentes.